Alabanza a Dios, Dios bendiga tu vida, Dios te bendiga, hermana, hermano en Cristo. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Este tema se llama Dios restablece el que se humilla. Escucha el tema, Dios restablece el que se humilla. Y vamos a ver este tema en el libro de Daniel, en su capítulo 4, versículos 36 y 37. Dios restablece el que se humilla. Solo los soberbios no se humillan delante de Dios y no son humildes. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La historia de este rey Nabucodonosor, este hombre que Dios lo tenía en alta estima. Este hombre se llenó de soberbia, y cuando se llenó de soberbia, Dios le quitó el reinado, y este hombre quedó loco, tanto así que dice la palabra de Dios que en este capítulo 4, en el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Oiga, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué terrible a qué estado llegó Nabucodonosor por su soberbia. Pero vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios, y vemos la humillación de este Nabucodonosor, que después de 7 años de estar loco, de quedar loco por su soberbia, por su orgullo, por no reconocer que Dios es Dios y que ante Él se debe doblar toda rodilla y que ante Él se debe humillar toda carne, todo hombre, todo espíritu y toda alma. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Dios restableció el reino que le había dado a Nabucodonosor. Por eso el tema se llama Dios restablece el que se humilla. ¿Qué es restablecer? Es volver a establecer a alguien que tenía un puesto, oiga, y lo había perdido y lo vuelve a recuperar. ¿Qué es restablecer? Volver a establecer a alguien que tenía un puesto y lo había perdido y lo vuelve a recuperar ese puesto que tenía antes. Pero para esto Nabucodonosor tuvo que pasar un proceso para reconocer que Dios ama a los humildes y ve de lejos a los altivos. Él puede humillar a los que andan con soberbia, dice Nabucodonosor, después que es restablecido, después que ha sido humillado y procesado. Nabucodonosor tenía soberbia en su alma, en su espíritu tenía mucha soberbia. Pero dice Nabucodonosor, cuando reconoce que hay que humillarnos delante de Dios, dice Nabucodonosor en este capítulo 4, versos 36 y 37, dice, capítulo de Daniel, del libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 36 y 37. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Oiga, o sea, Dios le volvió a la mente, le volvió a normalizar la mente. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad,
Oiga, ¿qué significa esa palabra, mi dignidad? El valor que Dios le había dado como rey. Le volvió a dar el gozo de las bendiciones que tenía en el reinado como rey Nabucodonosor. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza. ¿Qué significa esa palabra grandeza aquí? Autoestima, alta estima, oiga bien, alta estima que tenía Nabucodonosor. Dios lo había considerado, Dios lo había apreciado, lo tenía en alta estima. Y mi grandeza volvieron a mí. Oiga, volvieron a mí, Dios lo volvió a restablecer. Y mis consejeros me buscaron y fui restablecido. Oiga, y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, dice Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, a los que tienen obstinación, que son porfiados, que son tercos, que lo que ellos dicen, lo que ellos quieren hacer y no se humillan, los que están en contra de la palabra de Dios, los que no quieren vivir la palabra de Dios, son soberbios. Aún viendo la palabra escrita en la Biblia y no quieren obedecer. Aleluya. Por ejemplo, Dios quiere un verdadero culto. Dios quiere que le demos cánticos nuevos. Dios quiere que le demos una verdadera alabanza. Dios quiere que le demos una ofrenda santa. Dios quiere los diezmos. Dios quiere que usted y yo vivamos en santidad y en consagración. Dios restablece el que se humilla. Pero aquel que no se humilla no agrada a Dios. Es un soberbio. Aquel que no ora, que no se arrodilla delante de Dios, que no reconoce que Dios es Dios, ese es un soberbio. Aquel que no reconoce que es un necesitado de Dios todos los días, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos los meses del año es un menesteroso, es un necesitado de Dios. Nabucodonosor tenía riquezas, era rey. Y por eso se había engrandecido, su alma se había contaminado de soberbia, se creía muy grande, se creía que no tenía necesidad de nada. Así hay muchos hoy en día que no son humildes, son soberbios, creen que no necesitan de Dios. Dios los puede llevar a una situación, a un estado como le sucedió a Nabucodonosor, a comer hierba como buey, comía hierba, oiga, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. No dormía bajo techo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Parecía animal, Nabucodonosor, un hombre transformado como animal. Había quedado loco, por eso Dios dice que le devolvió su razón, su razonamiento, su entendimiento. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui, dice, restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por eso es que la palabra dice que Dios ama al humilde y resiste al soberbio. Ve de lejos al altivo.
Dios va a restablecer aquellos hombres que reconocen que fallaron delante de Dios, aquella mujer que reconoce que han fallado delante de Dios, pero que vienen humillados delante de Él, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo compasión, humillándose, diciéndole: Dios, tú eres el grande, perdóname, aleluya, lávame de mi maldad, lávame de mi iniquidad, lávame de mi pecado, te he fallado, restabléceme, ayúdame, fortaléceme, dame vida para que yo no muera. Hay personas que Dios los tenía en un lugar como Nabucodonosor, pero por X razones, por la soberbia, por la contaminación en su alma, por el pecado, volvieron atrás. Pero Dios quiere restablecerlos. Dios quiere volverlos a ese puesto que tenían, a ese puesto que han perdido, pero que hoy Dios se los puede devolver. Hoy lo pueden recuperar si se humillan delante de Dios. Dios está dispuesto a establecer nuevamente aquel que se humilla, aquel que viene a Él. Dios es bueno y es misericordioso. Dios puede perdonar tus pecados. Dios puede hacer de nuevo de tu vida una vasija nueva. Aleluya. Dios puede devolver tu dignidad. Dios puede devolver tu alta estima. Dios puede darte nuevamente el razonamiento que tenías antes de las cosas de Dios. Ese entendimiento que tenías antes de las cosas de Dios. Es tiempo de oír la voz de Dios. Dios restablece el que se humilla, el que viene humillado a Dios, el que es humilde, el que no es soberbio. Dios lo restablece. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Como iglesia de Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Jesucristo pronto viene a llevar hombres y mujeres que estamos humillados delante de Él. Pero los soberbios se van a quedar, los altivos se van a quedar, aquellos que creen muy grandes, que no necesitan de nadie, que no necesitan de Dios, que todo lo tienen, que todo lo pueden, ellos creen así como Nabucodonosor, se van a quedar. Porque Cristo pronto viene en las nubes en el aire a levantar a su iglesia que está humillada delante de Él. Cristo viene, amén y amén. Dios restablece el que se humilla, amén y amén.